Hola, mis amigos de YouTube. Hoy comenzamos una serie muy especial. Vamos a sumergirnos en el diario del Chavo del Ocho, la novela escrita por Roberto Gómez Bolaños en el año 1995. Pero esto no va a ser una lectura aburrida. Prepárense para descubrir secretos, curiosidades y momentos que la serie jamás contó. Y sí, esto también conecta con la serie Chespirito, sin querer, queriendo, porque allí vemos al genio detrás del personaje. Y aquí lo escuchamos a través del alma de un niño invisible para el mundo. ¿Te lo vas a perder? El verdadero origen del Chavo del Ocho. Aunque todos pensemos que el Chavo vivía en un barril, en el libro se revelan otras razones emocionales muy profundas tras ese refugio. No era su casa, sino su escondite para llorar y pensar. Aventuras inéditas en la vecindad. El libro recopila 163 páginas de historias no vistas en la tele, contadas por el mismo Chavo, con dibujo e inocencia pura del autor. Niñez, sarcasmo y denuncia social. La novela guarda una mezcla de ternura, ironía y crítica sobre la desigualdad y vida en comunidad, como si el Chavo fuera una pequeña novela picaresca moderna. Mitos desmentidos. ¿El nombre real del Chavo? Nada de eso. El libro no lo revela. Tampoco vivía en el departamento 8, y sí era huérfano, pero no tan pobre como creíamos. Lágrimas, risas y nostalgia. Lectores dicen que es corto, pero emotivo, que trae alegrías y algunas tristezas, algo ideal para revivir nuestra infancia. ¿Qué sigue? En el siguiente video comenzaré a leer en voz alta pasajes seleccionados del libro. Les prometo comentarios, explicaciones y contexto muy profundo. Después, yo leo, ustedes reaccionan. Prólogo. Roberto Gómez Bolaños. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, que evidentemente habían pertenecido a un adulto. Pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempo de frío le debían haber sido de no poca utilidad, pero que, cuando lo conocí, en pleno verano, no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. «Grasa, jefe», me había preguntado mostrando el cajoncillo de limpiabotas. Y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado. Pero entonces surgió el presentimiento. Ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente. De modo que respondí afirmativamente. Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad. Él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces, lo observé con mayor atención y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco, casi nada, diría yo, de los demás. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Pues da lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que da lo mismo? Que me llame como sea. De cualquier manera todos dicen que soy el Chavo del Ocho. ¿Cuál es tu edad?», seguí preguntando. «Mi edad son los años que yo tengo». «Por eso, ¿cuántos años tienes?». «8, creo». «¿Dónde naciste?». «No lo puedo recordar, porque yo estaba muy chiquito cuando nací». Entonces dejé correr una pausa, intentando que fuera él mismo quien reanudara la conversación, pero resultó evidente que su timidez le impedía hacerlo. Por tanto, yo también interrumpí el interrogatorio. Le di una buena propina cuando terminó de lustrar mis zapatos. Eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente, y que se pusiera a bailotear al tiempo que exclamaba: «Con esto me puedo comprar una torta de jamón, o 2 o 3, y luego, pronunciando un rápido y entusiasta gracias, levantó ágilmente sus arreos
de trabajo y se lanzó corriendo a la calle donde empezó a sortear el intenso tránsito de automóviles con esa destreza que solo tienen los niños pobres de las ciudades populosas. Luego, al tiempo que lo perdía de vista, aún alcancé a oír nuevamente las palabras que parecían mágicas. Torta de jamón. Fue entonces cuando descubrí el cuaderno. Lo había dejado a un lado de la banca del parque, donde estaba yo sentado, y resultaba fácil suponer que era propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Era un cuaderno corriente que mostraba con toda claridad el uso continuo al que había estado sometido. De las pastas de cartoncillo no quedaban más que pequeños e irregulares trozos manchados de grasa, polvo, sudor, y vaya usted a saber qué otra cosa. Las hojas, algunas también incompletas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas de los más variados orígenes. Pero en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos. El diario del Chavo del Ocho. La primera vez que lo leí, sentí el remordimiento de quien sabe que está violando la intimidad de una persona. Pero lo leí por segunda vez y el sentimiento se fue convirtiendo en uno de inquietud, del cual pasaba después a la risa, la tristeza y el asombro. Entonces me convencí de que era necesario dar al público la oportunidad de conocer ese mundo extrañamente optimista en que se puede desenvolver un niño que carece de todo, menos de eso que sigue siendo el motor del universo, la fe. En ninguna parte del manuscrito se mencionó la palabra diario, pero yo me tomé la libertad de adjudicarle tal título en vez del de notas, apuntes o algo similar, porque a pesar de la carencia de un orden cronológico, la palabra diario me pareció más acorde con la intimidad que encierra lo escrito en un viejo cuaderno. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocía a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero no más tantito. Como ella tenía que trabajar todos los días, me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recoger. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar. Y cuando decía que iba a recoger a su hijo, le preguntaban, ¿cuál es? Y ella respondía, no sé, uno de esos. Y entonces le daban al niño que tenían más a la mano. O sea, que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recoger, y los demás días tampoco. A pesar de todo, a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantísimas que no sé por qué no me tocó alguna, aunque no fuera la mejor. Claro que hay muchas mamás que tienen varios hijos, pero hay otras que nomás tienen uno, como sucede con doña Florinda. O sea que Kiko tiene una mamá completa para él solito, y el muy tonto se porta mal y la desobedece. Yo le digo a Kiko que no sea tonto, que no la desaproveche. También me gustaría tener un papá, pero no como don Ramón, que él es el papá de la Chilindrina, porque Rondamón pega mucho. Bueno, doña Florinda también pega, mucho, pero no a su hijo. Ella nomás le pega a don Ramón. Y don Ramón... Dicen que los hijos salen igual que los papás, pero no es cierto. Y continúa. Porque la Chilindrina no es... En lo que sí es igual a su papá es en lo flojo. Por eso no le gusta la escuela. También me gustaría tener una tía, o un perro, o algo. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz, cuenta el Chavo. Y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre. Después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz. Y la única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra uno
como contra algo así como un escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa y yo le dije que me había llovido. Pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía 2 meses que no llovía y me castigó otro día más sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo y así hasta que falleció. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños. Luego escogían al que más les gustaba y se lo llevaban a vivir con ellos. Y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos. O sea, que yo nunca salí, porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidillas, los demás niños preferían perder antes que encontrar. Luego, como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escapar del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces, ya tuve 2 motivos para ponerme triste. Uno, el no poder escapar. Y 2, el darme cuenta de lo tonto que era. Y un día me puse tan triste que me solté llorando. Y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de él. Entonces ella dijo, haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles muy bonitas, como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran muy feas, como otras que también se ven en la televisión. Pero lo peor de todo era el hambre que tenía, porque en esta vida lo más importante es comer. Por eso me metí al mercado, donde había muchísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé, robarme algo. Pero recordé que era pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Por eso, lo que hice fue pedir que me regalaran algo. Y una señora me regaló 2 zanahorios. Pero lo mejor fue el día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más bueno en esta vida. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más deprisa. Pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era como terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura. Y también había niños. Eran como 8 o 9. Casi todos eran de mayor edad que yo, menos 2 que eran más chicos. O quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempo que le habían mochado una mano. O sea, que se la habían cortado, pues, una vez que se le infectó mucho. Pero le quedaba la otra mano, con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros. Y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños se estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana a donde hay un semáforo, que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas.
Lo que hacía el conejo era ponerse a gatas para que el pinacate se trepara encima de él, pues así era más fácil que los automovilistas vieran al pinacate. Cuando aventaba las pelotitas, yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo. Otros decían cosas que yo no entendía. Y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato, el Mochilas empezó a... Y luego le pasó al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada y se lo pasó al siguiente. Y los demás hicieron lo mismo, hasta que él me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada. Lo único que hicieron fue quitarme el... También tenía una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque ese momento llegó corriendo el pinacate, diciendo que el conejo había palmado. O sea, él estaba diciendo que el conejo había fallecido. Y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse. Y todo lleno de... Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro. O sea, como si quisiera vomitar, pero que vomitaba si no había comido nada. El pinacate tampoco se le acercó mucho. Entonces porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando. Aunque no se le notaba mucho, porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo. Y eso fue lo que hice. Corrí y corrí, sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba. Pero ella decía siempre, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente, pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda, número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta la fecha, porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en que pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8. Y así es como me siguen llamando. Todos lo hacen. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorado de Doña Florinda y que por eso cuando está enfrente de ella, al profesor se le ponen los ojos como de buey enfermo. Y dice que Doña Florinda también está enamorada del profesor Girafales, que a ella también se le nota mucho, porque se ríe cada vez que el profesor llega a la vecindad, lo cual sucede casi todos los días. Doña Florinda lo recibe diciendo siempre lo mismo, profesor Girafales, y el profesor también responde siempre lo mismo,
Doña Florinda, qué milagro que viene por acá, dice ella. Vine a traerle este humilde obsequio, dice él, dándole un ramo de flores que también parece ser siempre el mismo. Están hermosas, dice ella. No gusta pasar a tomar una tacita de café, no será mucha molestia. No es ninguna, pase usted, después de usted. Entonces los dos entran a la casa de Doña Florinda, pero nadie sabe qué tanto hacen ahí dentro. Kiko también es huérfano, pero no tanto como yo, porque él sí tiene una mamá, que es Doña Florinda, y lo único que le falta es un papá. Según Doña Florinda, lo que sucedió fue que su marido falleció cuando Kiko estaba apenas empezando a pronunciar sus primeras palabras, o como dice la Chilindrina, cuando Kiko estaba apenas empezando a decir sus primeras. En ese tiempo el papá de Kiko trabajaba como marinero en un barco, pero Doña Florinda dice que Don Federico, que así se llamaba el papá de Kiko, no era solamente marinero, sino que además era el capitán del barco, y que por lo tanto ellos habían tenido más dinero que el mismito señor. Entonces un ñoño dijo que eso no podría ser cierto, ya que su papá es el dueño de toditita la vecindad. Pero Doña Florinda dijo que sí, que ellos habían sido riquísimos, y que lo que pasó fue que al quedar viuda no pudo conseguir buenos empleos, y por lo tanto cada vez fue teniendo menos dinero, o que ahora no le queda otro remedio más que convivir con que somos la Chilindrina, yo y todos los demás. Tiempo después nos dimos cuenta de que tal vez sí era verdad lo que decía Doña Florinda, pues un día nos enseñó una fotografía de Don Federico, y ahí pudimos ver que sí llevaba puesto un uniforme blanco muy bonito, pero el uniforme era lo único bonito, pues el señor era, con decirles que era idéntico a Kiko, o sea, la misma cara de él, no más que con bigotes, pero con los mismos ojos de huevo tibio y los mismos cachetes de marrana flaca. Lo más triste fue cuando supimos la forma en que falleció el papá de Kiko, pues lo que pasó fue que su barco se hundió en el mar y él se tuvo que masticado por un tiburón. De esta manera hemos llegado a leer un extracto de este libro, que consideramos más interesante, más profundo, más lleno de secretos y verdades. Vemos una profunda crítica social, más allá de ser una novela, que algunos pudieran considerar infantil, es una crítica social, algo que demuestra la vida de los niños en la calle, las durezas que enfrentan, la desigualdad, su exclusión, su forma de rebuscar o entrar en el círculo social nuevamente, pero siempre recibiendo lo más duro de ese cúmulo social. El chavo, detrás de risas de esa historia, tiene otra historia, esta que acabas de leer, mucho más sentida, no tan pintoresca, no tan de colores, no tan risueña, sino una vida muy dura, desde muy pequeño, desde su más tierna edad, un niño que ha sufrido, que ha vivido y que ha entendido la vida mucho más rápido que otros, debido a la dureza de la soledad y la exclusión. Seguramente este texto te invita a reflexionar, a pensar, a entender cosas que quizás en algún momento ignoras de tu círculo, de tu país o de tu sociedad, pero la crítica está ahí, profunda, para entender un hecho que, aunque pasa para algunos desapercibido, sigue latente en cada ciudad del mundo. Y hasta aquí llega este primer paso en este viaje por la historia más íntima del personaje que marcó generaciones. Lo que vimos hoy no es solo un libro, es la voz del niño que siempre se quedaba al fondo de la toma, el que reía sin tener nada, el que lloraba sin que nadie lo notara, porque el diario del Chavo del Ocho no es ficción, es una forma de recordar todos fuimos niños invisibles alguna vez. Si te conmovió la serie Chespirito, Sin Querer Queriendo, y su novela, la que acabas de escuchar, seguramente también lo ha hecho todo el universo de Chespirito, mucho más allá del personaje, porque esta es el alma de Chespirito, hecha papel. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque en el siguiente video comenzamos con una nueva historia que seguramente te va a fascinar. Déjame en los comentarios,
¿Te imaginabas que el Chavo tenía tanto guardado? ¿Qué personaje te gustaría que exploráramos a fondo después? Gracias por estar aquí y como diría el mismo Chavo, fue sin querer queriendo. Nos vemos en el próximo video.